te va a cambiar por otra, tu marido te va a dejar si tú sigues viajando. Confieso que soy una mujer ambiciosa, pero por esta misión, ¿vale? De que mientras más puedo generar, más puedo devolver, más puedo compartir. Y te dieras un consejito a la Vilma de la edad que sea, pero alrededor del tiempo, ¿qué le dirías? He sufrido innecesariamente porque me he comparado con otros en vez de compararme con mi versión de antes. Yo le diré a esa Vilma, compárate solamente contigo. Entonces es difícil porque cuando a ti te gusta algo y no creen en ti, pero alguien muy cercano me dijo, yo no sé cómo tú lo vas a lograr. Y yo dije, no, tú verás, yo me llamo Vilma y yo lo voy a lograr. A Vilma, plantillas y sueños, ¿cuál es el primer paso que hay que hacer? La gente quiere dejar de hacer aquello que le llevó a la cima. Eres la única persona que viene a hacer la diferencia en este planeta. ¿En qué? En generosidad y prosperidad. Durante muchos años a mí me dijeron que tenía que elegir entre ser feliz o tener éxito profesional y tener riqueza financiera. ¿Te das cuenta que la razón por la cual Dios te dio talento y tú los honraste siendo un doer es para que la prosperidad es generosidad compartida? ¿Qué le falta para poner más mujeres speakers en tarimas? ¿Qué tal, doers? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un capítulo más. Para mí es un privilegio, de verdad un enorme placer, por muchas razones. Primero, porque uno entiende que va creciendo en edad. Y también va creciendo en entendimiento de cuáles son las personas que uno tiene que seguir. Y sin duda alguna, nuestra invitada de hoy es alguien que no solamente sigo, sino que aprendo. ¿Y desde dónde me gusta aprender? Desde las personas que hacen. Entonces, nuestra invitada del día de hoy no solamente ha construido un imperio y ha enseñado a miles, por no decir cientos de miles de personas, a cambiar su perspectiva desde el marketing digital. Pero lo más bonito es que siempre ha ido a la vanguardia de la ola. Y esa vanguardia de la ola la ha tenido de tener un trabajo muy digno en España, a tomar la decisión de salirse no solamente de su trabajo, sino del continente. Y es varios de sus cambios que ha tenido en su vida, porque ella es dominicana. Ya saben seguramente de quién se trata cuando digo que es dominicana, porque es una dominicana orgullosamente hoy ciudadana global y que sin duda alguna está dentro de las mujeres más respetadas en el mundo digital de todo Hispanoamérica. No lo digo. Ponte a pensar tú, cuando yo te digo de quién podría ser, seguramente ya sabes. Y eso es la importancia de una marca personal. Vilma Núñez, qué gusto tenerte por acá, de verdad, qué gusto ver tu recorrido, tu crecimiento y poderte seguir la huella desde hace casi ya una década. Totalmente, no, más de una década. Incluso conocerte a ti fue a través de ETSMA, tu proyecto, fue uno de los saltos más importantes, porque no sé si muchas personas conocen la historia, pero cuando yo fui a ese ETSMA, donde yo me recuerdo que yo salía y tú me estabas esperando, para mí eso cambió toda mi perspectiva. Para mí el tema de speaker era algo que era poco pagado, se hacía por pasión, por vocación, pero no realmente por negocio. Y cuando yo vi toda esa infraestructura, estar rodeada de otros grandes conferencistas, conocerte, ver toda la trayectoria, yo dije, wow, o sea, esto puede ser algo de mucho futuro. Entonces sí, eso fue hace más de 10 años, pero yo estaba haciendo el recap de todos los años y wow, ha pasado mucho, sí. Y con el permiso tuyo, Sí. durante el podcast vamos a estar enseñando algunas imágenes de Claro, Vilma por favor, eso en sería los increíble. primeros EXMAs, porque tengo que reconocer una cosa. Sí. Y desde aquí voy a partir en algo que yo voy a invitar a personas que yo admiro y con una condición. Tengo un cuaderno. Ok, En el cuaderno voy a anotar cosas que voy a hacer. ok, perfecto. Porque el mundo está hecho de personas que anotan y no hacen. Ay, Y algo que me gusta mucho de ti es que desde los primeros almuerzos que teníamos en Bolivia, después en Colombia con Michelle, totalmente. tú tenías una visión de yo voy a hacer, yo voy a lograr. Era Vilma de las plantillas. Sí. Era la Vilma que tenía una mentalidad diferente. Totalmente. Una mentalidad de ya tenías plantillas, pero tú no veías las plantillas como tu modelo de negocio, sino como un trampolín a pensar en cosas. Y cada cosa que has pensado, por Dios, que te has seguido la huella, la has hecho. Sí. Así que estoy seguro que para las personas que no te siguen hace una década o un poquito más, les encantaría saber, hay muchas mujeres que te siguen. Así es. Ponte a pensar en Ajá. esa Vilma que hacía plantillas. Ponte en esos tacones.
Pues me lo voy a poner con un caso que me pasó contigo y que te lo he dicho. O sea, yo recuerdo una vez que subiste una imagen en Facebook, porque hay dos tipos para mí de marcas personales y empresarios. Los que saben vender lo que hacen y los que no lo venden, ¿vale? Tú siempre has utilizado lo que yo hoy enseño que le llamo docu-selling, el arte de documentar lo que haces. Para mí es la venta persuasiva menos invasiva. Y yo recuerdo que tú subes este organigrama de lo que era el ecosistema Etsma. Claro, para mí, yo estaba en España, recién pensando mudarme para Estados Unidos, para mí Etsma era solo un evento. Pero cuando tú subiste esa infografía, yo dije, no, este hombre es un empresario con un ecosistema. Y ahí yo activé lo que hoy reconozco que le llaman el Dilulu Mindset. Esta mentalidad como delusional de decir, pues yo también tendré mi propio ecosistema, pero yo era una empleada todavía en una agencia en España. Y entonces empiezas a soñar sin límites, ¿no? Y yo digo, pues yo voy a tener ecosistema. Claro, por supuesto, tenía claro que no quería que fuera con el nombre de Vilma ni el apellido Núñez. O sea, tenía claro que yo no quería que un negocio que dependiera íntegramente de mí. Entonces, desde que tuve esa visión, decía, no sé el nombre. El nombre llegó de casualidad, me mudo a Estados Unidos, me pide una empresa, es una consultoría, me manda el contrato. Yo digo, no, este contrato no se adapta a lo que yo estoy buscando. Busco un amigo que era uno de mis roommates y le digo, ayúdame con el contrato. Vale, él me hace un contrato bien tal y yo digo, yo no puedo firmar como Vilma. Y empiezo a hacer un análisis que muchas veces no nos damos cuenta cuáles son las palabras que tú más repites. Y entonces empecé a buscar todos los emails que yo mandaba con mi marca personal, todos los artículos, y la palabra que más se repetía era convierte más. Convierte más no solamente es el nombre de mi grupo de empresas hoy en día, de mi marca más conocida, sino era la palabra que yo más repetía. Y fue una conferencia que yo vendí durante años hasta que le cambié a Vende Más. Y claro, todo me motivaste. O sea, yo te acababa de conocer prácticamente, vi ese organigrama y digo, pues yo también puedo un día tener mi ecosistema. Y empiezas a soñar en grande y al principio dependía de mí. Por más que se llamaba Convierte Más, era dependencia 100% de Vilma. Y luego lo que mucha gente no se dio cuenta en la evolución fue que yo empecé a ponerle Convierte Más con Vilma. Hasta que yo le quité el Convierte Más con Vilma. Y hoy en día mi marca personal es un activo más dentro del ecosistema, ¿vale? Pero lo que mucha gente ni siquiera sabe es que si alguien me contrata, jamás va a recibir una factura a nombre de Vilma Núñez. Todavía hay una empresa que es la dueña de la propiedad intelectual de todas las plantillas, de toda la metodología, de todos los libros, de todo lo que hace Vilma y José. Entonces, esa ha sido, siempre he estado rodeada y he sido muy sensible a cuando veo empresarios como tú, en mi familia está llena de empresarios, a que lo manejaron todo como una empresa. Y las empresas nacen para morir, para ser vendidas, para crecer, para quebrar. Yo decía, no, yo quiero hacerlo de la forma tradicional. Y eso es lo que a mí me ha permitido a lo largo del tiempo, no solamente crecer, sino crecer con los cimientos suficientes para aguantar, porque al final nadie te habla. Yo cuando comencé a emprender vi mucho dinero junto que yo nunca había visto en mi vida, te lo juro, ¿sabes? Pero yo no sabía lo que era el flujo de caja. Y yo había hecho un MBA y eso pasó muy por encima. Entonces, gracias a esa mentalidad, como primero delusional, de pensar en grande, yo puedo, ¿vale? Más luego, tener siempre clave que el formato de empresa tradicional, pago nómina, quizá mucha gente ni siquiera sabe la historia, pero yo era una empleada y le pagaba a mi hermana. Y hoy es mi VP de operaciones de todo mi grupo de empresas, ¿vale? Quizá esta mentalidad la gente no la tenía, pero yo decía, de mi salario, yo le voy a dar dinero a mi hermana para que ella sea mi primera empleada y yo poder mantener esa doble vida. Entonces, ese es el tipo de ser delusional, pero con una mentalidad de empresa, no con una mentalidad de soñador o de este emprendedor que, no, mejor lo hago yo porque lo hago más rápido. No, mejor lo hago yo porque voy a tardar mucho explicando. No, mejor lo hago yo, que es la peor, porque me lo quedo el 100%. Y ahí es donde yo veo que hay muchos bloqueos de muchas personas que quieren hacerlo todo solo. Y yo le digo, Fer, yo lo tengo todo porque lo comparto todo. A mí cada dólar que me llega, eso se reparte automáticamente. No es un dólar solo de Vilma, es un dólar de todas las personas que hay detrás de mi marca personal y de mis empresas también. De Lulu, qué buena palabra. De Lulu más Sí. sueños. Aquí es donde vamos a empezar a hacer el Ajá. cambio y a activar cositas que quiero que las personas aprendan y hagan. ¿Por qué? Empezaste a imaginarte un consorcio Sí, consolidado, compañías, todavía no sabías ni de qué iban a hacer, exacto. pero decías, yo quiero crear un grupo. Y luego al de Lulu le pusiste un sueño. El sueño empezó a tener un poquito más de forma, porque además de todo, no es tan de la manera tradicional, porque la manera tradicional, déjanos a la generación X, donde la tradicional era crear una compañía, la computadora jugaba un 10, 20% de Sí. rol en nuestra vida, la web llegó a jugar el 30% y las redes sociales.
llegaron más en tu modelo tradicional, Así es, que es un modelo que incorporas desde el principio. así es. Pero antes de pasar a la adquisición de capabilities digitales, en donde eres una máster, déjame regresarme al sueño y al de Lulu. Ujú. Todas las personas tienen sueños, todas, Todas. pero el 10% dicen que los aterrizan y solo el 1% terminan teniendo un grupo Convierte Más. Ujú. Hoy, además de todo, con diferentes avenidas de revenue streaming distintas que Así no es. necesariamente están debajo de un holding, pero no necesariamente están amarradas al grupo. Así es. Y se consolidó todo lo que pensaste. Regrésate a ese primer paso. ¿Qué hace una persona Ujú. para que cuando tiene un sueño no lo deje ir? Porque esta frase me gusta mucho y dice, si te gusta mi camino, te presto mis zapatos. Me encanta. El colorín colorado que me acabas de decir es muy bonito, es lo que la gente ve. Pero de ese colorín colorado en el que te encuentras hoy, a Vilma, plantillas y sueños, ¿cuál es el primer paso que hay que hacer? Yo creo que la razón por la cual yo emprendí y quise todo esto era para ganarme el respeto y demostrar que yo sí podía. No siempre es lo que recomiendo, porque yo tuve que reenfocar esa impotencia de no me siento suficiente, siempre es como somos minoría, siempre como que no te valoran, no te respetan tu propio círculo, ¿no? Yo tenía una relación muy linda antes de mi pareja actual, pero no creía en mi trabajo. Decía, no, eso de las redes sociales, no, mija, métete aquí en banca, que tú más seguro. O sea, entonces es difícil, porque cuando a ti te gusta algo y no creen en ti, pero alguien muy cercano me dijo, yo no sé cómo tú lo vas a lograr. Y yo dije, no, tú verás, yo me llamo Vilma y yo lo voy a lograr. Entonces yo a mitad del camino, no me pasó al principio, tuve que reenfocar porque yo comencé a emprender desde querer demostrar y desde la impotencia de yo lo puedo lograr. Pero fue mi activador. Si te soy honesta, eso fue lo que a mí me activó y hoy le agradezco, pero también agradezco haber tenido la responsabilidad de reenfocar el camino y entender que es más por propósito, que hay cosas que te llenan más que llenar tu cuenta bancaria, porque, Fer, yo estuve enferma. En ese camino de esa Vilma que pensaba en grande, pero todavía era una empleada, fui a todos los médicos, vivía enferma del estómago, que hoy me doy cuenta que es mi segundo cerebro, o sea, y cuando tu estómago está mal, todo puede estar mal. Y el doctor, el mayor ya, me dice, tú lo que tienes, mija, es que estás muy estresada, pero eres muy joven. Y mi esposo, sí, ella tiene dos trabajos, tiene el trabajo este, lo otro. Y me dijo, tú lo que tienes que bajarle al tema del estrés. Entonces yo sé lo que es tener dinero en el banco y no tener tiempo para gastarlo. Yo sé lo que es tener dinero en el banco y no sentirte merecedora de gastar, porque mi identidad era ahorra para la catástrofe. O sea, mírate esto, la Vilma soñadora, pero la Vilma quería acumularlo todo por si acaso, por si venía época mala, ¿no? Entonces, claro, no solo tuve que resignificar por qué emprendí, sino tuve que también aprender a disfrutar en ese camino. Fue duro, no tuve mucho apoyo, si te digo la verdad. Yo creo que mi esposo es mi esposo porque él sí creyó en mí. Nosotros empezamos una relación de amistad y mi esposo era el que me regalaba un ramo de flores y me programó mi blog para que yo lo tuviera más moderno y más actualizado, ¿no? Entonces, la gente siempre ve la cosa bonita y yo le llamo, mira, y últimamente estoy divulgando con más responsabilidad porque tengo muchos logros, pero no saben que yo empecé hace tiempo. Hay gente que cree que la marca Vilma nació en la pandemia, que sería súper válido, ya llevamos 6 meses, o sea, 6 años, o sea, súper bueno. Pero no, yo tengo muchos años, yo empecé en el 2011, o sea, ya son 15 años con una marca personal, dando conferencias, dando todo eso. Yo le digo, este es el precio que yo pago para este premio, pero a mí me sigue compensando, porque al día de hoy, ¿qué más fue difícil? Pues creer que a veces por ser dominicana no se iba a poder lograr. Por ejemplo, cuando yo quise hacerme residente americana, pues mucha gente cercana me decía, mana, eso está difícil, eso a los dominicanos no se lo van a dar, aplica mejor por tu esposo y sean inversores porque él es español, ¿no? Y entonces yo decía, no, yo puedo lograrlo y yo lo voy a hacer. Entonces, yo me recuerdo que en mi caso, si lo vemos al día de un día, te tengo que enseñar el PDF, o sea, estaban las vallas de los ETSMAs, ¿vale? Porque ustedes siempre hacen un despliegue, ¿vale? Más todo con los speakers que yo compartía tarima y todo eso. Y lo que la gente no entiende es que yo hace 10 años, 2016, me hice residente americana con la marca personal de Vilma hace 10 años, que tenía solo 5 años, ¿vale? No con la que había. Y es porque yo siempre he dicho que esta es la meta grande, vamos con una pequeña, ¿vale? Cuando salió la primera conferencia internacional, yo dije, reconocimiento de patrones, ¿cómo llegó? ¿Qué tengo que hacer para que llegue más? Entonces a mí me llegaban las conferencias por el formulario de contacto de mi blog. Entonces yo dije, tengo que divulgar más.
Entonces divulgué más, le aposté mucho más a subir contenido. Después ya cuando empezó como antes de la pandemia, que todo era como más podcast en audio y vídeo, yo dije, ok, ahora es la marca personal que también tienes que compartir tu vida y por eso llegan más conferencias. Hoy me doy cuenta, ¿vale? Que es el otro camino, que hay conferencias que yo jamás voy a llegar si no conozco los contactos o no me conocen, que ya no es a quien yo conozca, también sino quien te conoce, ¿no? Entonces, fíjate cómo el juego ha ido evolucionando y cambiando y lo que tú tienes que estar es muy perspicaz y darte cuenta de qué es lo que ya funcionó para amplificarlo, multiplicarlo. En mi tipo de negocio digital, yo te voy a decir, yo me siento con todos los clientes uno a uno y le digo, mira, tú pensaste en vez de pagarme todo este dinero a mí, en meter este dinero en publicidad. No, bueno, o sea, la gente quiere dejar de hacer aquello que le llevó a la cima. Es como si tenemos alergia al aburrimiento, como le tenemos miedo y pánico. Entonces, y yo misma lo he sufrido, o sea, yo me he desviado, Fernando, a lo largo de todo este camino, y yo tengo que volver a lo que de verdad funciona, que es lo que te diferencia, que es ya tu sello, que es tu ADN. Entonces, muchas veces en emprendimiento digital, la gente, lo único que tiene que hacer, Fernando, lo único que hay que hacer es que cuando algo funciona, apuéstale más. Por ejemplo, en el tema de evento, ahí tú eres un mentor, por ejemplo, para mí, porque para mí es todo muy nuevo. Claro, yo me di cuenta de algo. Yo, por ejemplo, veo en tus eventos, tú trabajas muchos con patrocinadores, son tus grandes aliados estrategas. Sin embargo, yo vendo un modelo donde yo vendo uno a muchos. Entonces, mi modelo era como, vendo mucha taquilla. Pero luego me di cuenta, cuando yo analizo mi P&L, mi balance financiero, y digo, miérquina, si hubiera tenido toda la parte patrocinadores, mira qué otra cosa hubiera sido. Entonces, claro, pero ¿por qué no le apuesto más? Muchas veces no hacemos ese tipo de cosas, no le apostamos a lo que ya sigue funcionando. Entonces son como que ese tipo de pensamiento que yo he tenido que evolucionar, he tenido que darme cuenta que hay decisiones que me llevaron a un lado y a veces tengo que cambiar un poco hasta mi identidad, evolucionarla. Porque a lo mejor, yo te voy a decir la verdad, yo no hice más de patrocinio en mi último evento por el miedo a ser rechazada en la posición en la que yo estoy. Porque me he mal acostumbrado, Fernando, que es la parte bonita de digital, de que todo me llega. Y como he construido tanto, yo le digo a mi equipo, es imposible que nos vaya mal. Somos extremadamente generosos, ya hemos construido, pero claro, el miedo al próximo paso que me queda, yo me he pasado el 2025 sin que nadie muchas veces se diera cuenta, cambiando mi mentalidad. ¿Cómo Vilma va a aceptar el rechazo? Y me ha pasado en mi carrera de speaker, me ha pasado en esta parte de empresaria y no es fácil tampoco. Entonces yo pensaba que ya lo tenía como más resuelto y sin embargo mira ahora lo que también me ha pasado. No creo que estoy todavía ahí, pero estoy trabajando para ello y quizás mucha gente no lo sabe que tengo hace 9 años en nómina una coach ejecutiva. Sí, bueno, yo la conozco, la he visto la evolución con ella, te he visto en diferentes entornos, desde Brasil, en cenas donde incluso la invitas Claro. para ver Para que esté conmigo antes, durante y después del proceso. la dicción, en Todo. varios detallitos a los que me voy a ir metiendo, pero mira, acabas de decir tantas cosas que se me van a acabar las hojas y eso me encanta. Primero, el tema del estrés, es decir, todos los seres humanos partimos de dolores, de miedos, Sí. de ausencias y de cosas que nos van completando. Y por supuesto, el estrés es algo que se te fue generando, pero por el otro lado, hay una palabra que se repite en ese mindset entre el miedo al rechazo y creer en mí, que José sí lo hizo. Y anotaba yo, las flores se murieron, se marchitaron las que te regaló, pero la ayuda en la página web no se murió. La Nunca. página quedó ahí. Quedó ahí. Le dio un soporte a digital en esa pareja, esa dupla que hacen, que hoy tiene un nombre, ¿no? Los Power Couples. Y Sí. ustedes hacen un Power Couple increíble. Y por supuesto con Emma, que ya tiene sus 8 años. Pero hay un punto en medio al que yo quiero rescatar. Todo eso ha sido tiempo. Te ha llevado tiempo. Como Mm, dices, ya tienes 10 años de un café que nos tomamos en España, sentados arriba que decías, vamos a brincar, ya nos vamos, ya no vamos a ir vamos. para Estados Unidos. Ya eras Vilma Núñez en España. Sí. Sí. Pero regrésense por favor conmigo. Ella nació en República Dominicana. Sí. Busquen el número de habitantes que tiene República Dominicana. No tiene nada de malo, pero es un lugar de 5.8. No, yo creo que ya somos más. Ya somos como 11, ¿O 11. sí? Sí, yo creo que ya sí. Ya somos como
11 millones, si no 11 creo. millones. Hay que buscar la data para ponerla. Vamos a suponer que es un país de 11 millones de habitantes, con 5 punto algo en Santo Domingo. De ahí se va a España, 48 millones de españoles, y te conviertes en una persona con nombre, te vuelves una referente. Así es. Es más, antes creo que lo lograste en España que en la misma Dominicana donde... No, bueno, yo me he hecho profeta en mi tierra por primera vez, te lo puedo decir. No, en el 2024 ya fui a un evento que me contrataron y la rompimos. Exacto. Digo la rompimos porque, bueno, pues usaron mi imagen, mala organizadora, que yo sin organizadora de evento no soy nadie, te voy a decir la verdad. De acuerdo. Entonces fue como un hito en común, ¿vale? Y se hizo el soldado y todo. Pero yo no sentí que yo me hice profeta en mi tierra hasta que en un evento en Estados Unidos que hice aquí, había muchos dominicanos por primera vez, que yo pensaba, bueno, voy a tener más mis venezolanos que me apoyan en todas las partes, mis colombianos. No. O sea, Argentina y Dominicana estaban ahí, que también es un país. Y yo le decía a mi esposo, José, finalmente soy profeta en mi tierra. O sea, me ha costado mucho tiempo. Y esa palabra la volviste a repetir ahorita, tiempo. Entonces, expliquémosle a la gente. Ajá. Si tú te pudieras regresar con todo lo que has logrado, Ok. con todo lo que has logrado, me refiero a todo, los últimos 2 premios Emmys que te acabas de ganar a través de la productora que estás desarrollando, los premios de creatividad que te has ganado con la otra agencia que tienes, la internacionalización. Nosotros hemos hecho estudios dentro de EXMA para saber el valor de las marcas en Latinoamérica. Tú estás en las 3 mujeres más sonadas como conferencista, en muchas liderando incluso los tabloides. Pero detrás hay tiempo. Si te regresaras y te dieras un consejito a la Vilma de la edad que sea, pero alrededor del tiempo, ¿qué le dirías? Yo creo que a mí hay algo que me ha dilatado, fíjate, entre todo, porque, o sea, yo tengo socios que me dicen, socia, es difícil llevarte el ritmo. O sea, y por eso yo tuve que crear un framework para asociarme, de decir, tenemos que tener la misma parte de valores. Yo sí creo que los valores es lo que puede determinar una gran alianza o un partnership, tanto en relaciones de amistad como en relaciones profesionales. Valores, visión, tenemos que querer ir como que al mismo lugar, ¿vale? Velocidad. Yo soy demasiado rápida, yo ahí tengo mucha similitud contigo, o sea, a mí se me mete una idea, yo la empiezo a soñar todo el tiempo y hasta que no la vea realidad, yo no voy a parar, porque eso es lo que yo quiero. Y luego que me quiera ir de vacaciones con ellos, porque tú nunca te vas a querer ir de vacaciones con alguien que sea un peso, una molestia, o por ejemplo en mi caso, que yo tengo un parámetro, yo no me junto ni me voy de vacaciones con gente que yo no quiero cerca de mi hija. Tú nunca vas a querer una persona tóxica cerca de tus hijas, porque es que no lo vamos a tener. Entonces, bajo eso, hay mucha gente que me dice que yo soy muy rápida y es la realidad. Y creo que es uno de mis valores, ¿vale? O sea, yo me doy cuenta que hay una tendencia, analizo tal, la implemento muy rápido. Pero aún así, yo creo que en ocasiones yo he ido lento, he sufrido innecesariamente porque me he comparado con otros en vez de compararme con mi versión de antes. Entonces yo le diré a esa Vilma, compárate solamente contigo. Y yo creo que, por ejemplo, en algo que me siento súper orgullosa, uno de mis hitos más grandes del año pasado fue que yo como conferencista creo que evolucioné, sin mentirte, mínimo 3 años en un año. Me lo tomé como un reto personal. Y fue como, si hay un año que marca un antes y un después en una de tus profesiones, para mí fue el 2025. ¿Por qué? Porque fue un reposicionamiento de marca. Yo me quiero mover directamente y es lo que mi esposo y yo hacemos, que es pura inteligencia artificial. Tenemos varios software con IA. O sea, lideramos el mercado, pero yo no estaba. O sea, siempre está Vilma, marketing. Y mi paso no era un plan puente, Fernando, de que a marketing con IA. Ni eso quería. No. Yo creé una cosa que se llama Liderazgo Coco, co-crea y colidera con la IA, con contexto, ¿vale? Y era eso. Yo quiero vender Human AI Leadership. Quiero ser la que tú, si tú quieres una mujer que te hable de eso, quiero ser. Y a final de año, las conferencias que más vendimos fue la de inteligencia artificial para liderazgo. Ni siquiera para marketing, ni siquiera para ventas. Pero para yo lograr eso, yo me tuve que encerrar, Fernando, y yo volví a dedicarle entre 8 y 16 horas a cada presentación. Yo creaba una diapositiva y yo la medía, pues yo tengo unos indicadores de éxito como conferencista, que tú te das cuenta, yo mido, por supuesto, si hay ovación, ¿vale? Que esas son las menores porque pues todavía no he desarrollado todas las habilidades de esa parte, que creo que es lo que me falta como speaker. Las fotografías, ¿cuáles eran las diapositivas que más le tomaban fotos? Pero luego hacía un análisis, pues todo en la vida va de análisis de patrones, si la subían a redes o no. Yo mido si una diapositiva es de alto valor si no la comparten en redes sociales.
Entonces, cuando tú analizas, yo me siento a analizar, Fernando, si me etiquetan 500 veces, yo analizo 500 historias etiquetadas. La gente lo que subía era tu piropo que te dan como speaker, más las de motivación. Pero la frase célebre que me di cuenta cada vez. Yo me metí yo a diseñar, Fernando. Yo tuve que coger cursos de cómo diseñar en Canva efectos para aprender a hacer una diapositiva, Fernando, que no solo me tomaba 40 minutos a veces, porque no soy diseñadora, sino que también, Fernando, pesaba hasta 200 megas el vídeo exportado, porque me di cuenta que mantenía la atención, o sea, a ese nivel. Entonces, claro, yo te puedo decir, como conferencista, yo me siento tranquila, porque este año seguramente se cerrarán la misma cantidad o más conferencias que el año pasado, pero yo estoy protegida. Yo siento que como que yo he protegido mi trabajo, ¿sabes? Además me he reposicionado. Entonces, ese tipo de cosas ha sido porque no me comparé con ningún otro speaker. No me comparé con nadie. No hice ninguna comparación. Otros años yo me estaba comparando. Mierda, es que yo no hago reír a la gente. Yo el año pasado, yo no me enfoqué en eso. Por supuesto que quise desarrollar una habilidad nueva, cómo hacer lo que yo le llamo cierres épicos. Entonces me puse a estudiar con inteligencia artificial los discursos, los cierres, me ponía a ver cada speaker que se subía, cómo cerraba. Y por eso digo que lo aceleré, porque ahora ya cierro de una forma muy cool, porque claro, por ejemplo, en un evento como ETSMA, yo no pudiera ser cerradora, porque se necesita para tanta gente un tipo de speaker que puede mantener. ¿Dónde a mí yo hasta analicé todo eso? ¿Dónde a mí me ponían a cerrar? En los eventos donde yo era el cartel. Porque tú haces que la gente no se vaya del evento hasta que había. Porque son eventos temáticos de emprendimiento. Pero esos eventos también necesitaban que yo cerrara en alto. Ahora, ¿qué yo quiero? Y estoy ahí viendo clases y todo para coger uno a uno, porque yo creo que los mentores son aceleradores. Y yo todo lo que quiero en esta vida, yo ya es uno a uno. Ven, dame clase particular. Es como yo pudiera dar una conferencia donde no está la Vilma de plantillas, donde no está la Vilma de metodologías, donde está la Vilma de lo que piensa, de lo que cree, de lo que siente y cómo yo puedo transmitir eso, ¿no? Pero, por ejemplo, para eso, si tú me preguntas, yo me estoy dando el tiempo. O sea, para mí esto es un proyecto de 3 años. Porque ya yo lo otro que quería, que era eso de la contratas y entrega. Y si no la conocen, le gusta. Ya yo lo logré, ¿no? Entonces, pero fue porque no me comparé. Ahora, en otras áreas, no, mi amor, yo sí ahí me comparé y no me fue bien. Por ejemplo, en contenidos. Mi peor año en contenidos. Y ni siquiera te lo voy a hablar a nivel de métricas, porque, insisto, como he creado y he plantado la semilla, me ha ido bien a nivel de impacto, no te lo voy a negar, pero yo no innové, yo casi no fui al estudio, porque cada vez que yo iba al estudio yo me estaba comparando, cóchale, que miran estos efectos y mira cómo lo hacen y mira lo otro, y me perdí. Entonces yo le diría, Vilma, no te compares, solamente tú compite contigo misma, que tu versión de mañana sea mejor que la anterior, porque eso sí, que te confieso que me desvío. Y muy curioso porque la Vilma creativa es la Vilma que se vestía de policía y que Exacto. si no, tendrían que ir muy atrás en su scroll para darse cuenta de todo el contenido que ha creado de manera única. Oye, anoté esto, a ver si te sirve. A ver. Es como el jugo este que es B5. Ajá. Tú dijiste, es un modelo B5. Valores, B chica, visión, Sí. velocidad Ujú. y vacaciones. Y Vilma. Es B5. El modelo Es de verdad, Vilma no me había puesto con Vilma. Y yo, el modelo de Vilma es valores, visión, velocidad y vacaciones. Así que tu framework verdaderamente es sí, un B5. un B5, Objetivo muchas en gracias. medio y No, 4 esquinas espectaculares. Voy a hacer una pausa en lo que acaba de escribir porque es algo que además me fascina, el tema de speaker. Fíjense lo que acaba de decir, porque claramente he tenido la fortuna, el privilegio de que estén absolutamente todos los EXMAs, en muchos de ellos, en casi todos los países, hasta en países que ya no lo hacemos. Y ella ha evolucionado de lo que enseñaba, de cómo poner plantillas digitales, a cómo hacer funnels de marketing digital, a cómo aprovechar las audiencias de Facebook, a cómo ser la pionera de juntar esas audiencias para poder hacer que le costara mucho más barato los leads, sí. a cómo crear una comunidad, a cómo la expandió a través del multiproducto y en la pandemia muchos productos en línea a través de la academia, te convierte más. Y hoy esas conversaciones las he tenido también afortunadamente con ella. Me dijo, quiero empezar a llegar a audiencias corporativas, Tal que lo cual. lograste este año, Totalmente. y quiero hablar de IA, que Sí, lo lograste este año. así es. Entonces, ese es el nivel de claridad que tienen que tener en sus planes. Si el plan no está escrito, si el plan no tiene comas, te vas a saltar esas comas y va a quedar incompleto. Claramente,
como ya lo dice ella, lleva mucha velocidad y en esa velocidad no puedes hacer todo y eso es lo bonito porque eventualmente todo se va a juntar en la siguiente etapa de Vilma y hoy dice, quiero llegar a esa madurez de speaker con algo que estoy entrenando, que son los cierres épicos, con algo que ya tengo claro, que es me contratan y entrego, y con algo que quiero hacer y no hay prisa. Mi siguiente fase es lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo siento entregado en una conferencia épica. ¿Qué te ha enseñado esa conexión entre hacer de verdad? Conocemos muchos speakers que no necesariamente hacen y les va bien. Totalmente. Pues son grandes comunicadores. Son grandes Y comunicadores. aprendo muchísimo de ellos. De acuerdo. Pero por dentro dices, pero es que no lo Bueno, haces. tú no lo has hecho nunca en la vida. No lo he hecho nunca. O sea, tú lo sabes. ¿Cuántos speakers tú habrás contratado sin decir nada de temas modernos? Ni siquiera voy a hablar de IA, de todos los temas digitales. Exacto. Y si subes ahí, tú dices, que hasta tú dices que tú tienes un equipo que lo hace y tú dices, yo sé más que tú. Sí, yo te echo la marca blanca, ¿no? ¿Cómo pasa ese proceso evolutivo de bajar y tomar el contenido? Una cosa, hay gente que lo hace muy bien, no lo Totalmente. comunica. Hay gente que lo comunica y no lo hace. Así es. Tú lo haces y lo comunicas y te verás en la repetición en el podcast. Ajá. Los ojos que pones cuando dices, cuando me contratan, entrego. Ah, sí, no, totalmente. ¿Cómo pasa ese proceso entre aprender a decir lo Ajá. que estás haciendo y que pase esta venta sutil Ujú. que tiene que suceder en el escenario? Primero de, me creen, y alimenta esa alma que has repetido en un par de veces de, me la tengo que creer, quiero tener esa mentalidad. Hoy me creen, Así es. pero además de todo, tú te crees. Ujú. ¿Cómo sucede eso en ese momento? Yo creo que tengo como como un filtro que me permite a mí. O sea, yo siempre hablo desde la experiencia y no por la tendencia. Entonces, eso me permite a mí no estar. Por ejemplo, yo fui a un evento muy cool de alguien que tiene una comunidad espectacular y me hicieron una pregunta sobre un concepto de IA que en verdad, de verdad, te lo juro, Fer, yo sabía lo que era, pero dudé. Porque era un concepto que muy pocas veces lo he utilizado yo de mis palabras. Es decir, lo he escuchado más veces de la que yo lo he hablado. Y cuando me hizo esa pregunta, yo le dije, mira, ¿sabes qué? Esto es una parte un poco más técnica, pero desde este punto, lo que yo haría desde un punto de vista más arriba, más paraguas, más estratégico, sería esto y esto. Claro, cuando yo bajo de ahí, yo bajo y digo, Vilma, cumpliste con tu filtro. Solo hablas de lo que sabes. Yo pude haber intentado, venga, accede a tu archivo y tírale una, pero no, porque podría fracasar y yo no me le iba a permitir subirme ahí a parecer algo que yo no soy. Entonces, a mí lo que me protege, y esto es un tema de protección, es eso. Yo no hablo lo que no sé. Y si tú me preguntas algo, yo le digo, mira, mano, yo no lo sé, pero yo sé quién lo sabe en mi oficina. O sea, hay alguien en mi negocio que sabe lo que es eso. Lo puedo investigar y eso requiere mucho. O sea, ahí tu ego tiene que estar más abajo porque no es fácil reconocerlo. Pero justamente cuando salí, se me pararon unas personas y me dijeron, wow, otra persona hubiera actuado de otra forma. Tú reconociste que no lo sabías. Y yo le decía, ya, pero ¿qué tú sabías de lo que estaba hablando? No, la mayoría de la sala no lo iba a saber tampoco, ¿sabes? Entonces, como esto es algo tan nuevo, yo me di el permiso, ¿sabes? De, no lo sé todo. Y de verdad, Fer, te digo, mientras más estudiamos de IA, mientras más, porque claro, en nuestro software somos mi esposo y yo que estamos metiendo toda la propiedad intelectual y toda la forma en que funcionan estos algoritmos que hay detrás, ¿no? Y claro, he aprendido un montón. Pero la verdad es que yo hago cosas como, no, lógica, como ya mi cerebro está entrenado en sistemas, en metodologías, en framework, porque era lo que yo venía haciendo de plantilla, pero yo a veces no sé el nombre. Y un día estoy leyendo y dicen, no sé, una tontería, un concepto. Y yo digo, yo esto lo llevo haciendo toda la vida, pero no sabía cómo se llamaba. No sé, supuestamente esto le pasa a muchas personas también. Entonces yo no tengo que saberlas todas. Entonces yo le diría a toda la persona, y siempre es un consejo que le doy, porque tú no te imaginas, yo tengo el DM explotado. Cada vez que yo subo, que voy a una conferencia, me dicen, por favor, ayúdame, enséñame, véndeme algo. Y yo le decía, mira, la verdad es que reconozco que mi forma de dar una conferencia no es nada que ver con lo habitual. Por ejemplo, mi esposo es más un formato, él se crea un concepto creativo. Bajo ese concepto creativo te lleva todo el hilo. Yo no, yo voy por bloques. Yo trabajo conferencia, tú lo sabes, modular. Lo mío es modular. Yo tengo siempre mi inicio y mi cierre y en el medio pongo un desarrollo de contenido. Son formatos distintos. Ya está. Él tiene la forma, que como una forma un poquito más tradicional que se puede escalar, yo no. Entonces, bajo eso,
para mí es como, yo no lo hago igual que todo el mundo, con lo cual yo tengo que buscar siempre formas de sentirme cómoda conmigo. Entonces, cuando te digo que yo me voy a tomar 3 años para el próximo paso, es porque yo tengo que buscar una forma en que yo me sienta útil. Y te voy a confesar algo que yo creo que no te lo he dicho. Si tú supieras que corporativos que yo cerré 2024-2025 viene de que tú me diste el bruto de Etzma Miami, donde me obligaste, yo me recuerdo, Vilma, son solo 20 minutos que tienes y no quiero que hables de marketing, me lo dijiste claro, yo no hablé de marketing, pero yo ahí sí puse como, mira, así que yo hago disciplina, así que yo hago esto porque yo soy profesora, o sea, yo tengo que ser educadora en tarima, yo no concibo ser solo motivadora, por ejemplo. Yo es más, no me siento cómoda en este momento. ¿Ves? Es un cambio que tengo que evolucionar mi identidad. Y esa es la que me ha abierto corporativos. ¿Me entiendes? Entonces, yo me llevé mucho de eso a IA. Y cada vez que doy demasiado, me lo dicen después. Dice, tú pudiste dar un poquito menos. Fue bonito. Y yo, ok, perfecto. Ya sé. Pero ves, voy cogiendo también todo ese feedback. La mayoría de personas no quiere aceptar ese feedback. O sea, ¿tú sabes cuál es mi única queja en corporativo? Que llevo demasiado. Entonces yo con proveedores, que eso es otra cosa que la gente no entiende. O sea, yo me tuve que rementalizar porque ahora, para yo llegar a alguno corporativo, si yo no cedo entre el 20 y el 30% que me cobran los buró de speaker, yo no entro al corporativo. O sea, hay corporativos que dicen, si no pasa por el buró, no va a entrar. Entonces estos buró te quitan todo eso, pero lo bueno de esos buró es que te dan un feedback inmediato. Y mi queja es, Vilma, fuiste muy buena, hablaste bien, no hablaste rápido, pero diste demasiado. Y yo, ok, para el 2026, yo puse una nota literalmente, cuando vayas a corporativo, tienes que bajarle a la Vilma educadora y subirle a la Vilma comunicadora. Pero otra vez, la mayoría de gente no quiere aceptar eso, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso es lo que a mí me ha ayudado, por ejemplo, en esa parte de mi vida, aceptar esa retroalimentación, tomar acción inmediatamente, ¿sabes? Y compartir cada vez más, porque yo te confieso, Fer, que si tú me preguntas a mí, Vilma, ¿cómo puedo vender conferencias? Yo seré incapaz de cobrarte por darte una estrategia, porque a mí me han llegado desde el primer día como una consecuencia de mi divulgación que yo hago de forma extremadamente generosa de contenidos, pero yo no tengo un funnel para speaker. Fernando, yo no tengo funnel. O sea, yo nunca he subido un post, contrátame. O sea, yo no hago una estrategia de adquisición de clientes más. Yo, que quizás es un error, me lo he tomado como un reconocimiento a mi labor, que me contraten como conferencista, que es algo que ahora este año estoy trabajando de hacer como alianzas, porque evidentemente yo no me puedo, y quizás es un error mío, pero yo no me puedo firmar en exclusiva con una agencia, sobre todo porque no me prometen los buró una cantidad de conferencias cuando todo está llegando solo, ¿sabes? Yo tengo una directora comercial que procesa todo y todo llega inbound. O sea, yo todas las conferencias que hago, a lo mejor el 95% cada año, Fer, me llega inbound, ¿sabes? O sea, no me llega de que hay otra gente, ¿no? Pero esas son como cosas que yo me planteo y yo digo, bueno, ¿y será si a lo mejor un año me entrego en exclusiva a un buró y pruebo lo que pasa? ¿Vale? ¿Ganaré menos? Bueno, depende, porque puedo ganar mucho en conocimiento, en aprender. O sea, y yo ahora mismo tengo una etapa en mi vida, Fer, que gracias a Dios por mi modelo diversificado, dinero no me hace falta. Lo que yo quiero es como mejorar, ¿sabes? Saber que mi conferencia de mañana fue mejor que la anterior, ¿sabes? Y que puedo crecer. Entonces yo como que ahora tengo como más sed de crecimiento interno que quizás del económico, ¿sabes? Creo que además quien persigue el desarrollo personal, pues que persigue progresar y el dinero te va a perseguir, ¿sabes? Pero nosotros lo hacemos al revés. Perseguimos el dinero pensando que eso es progreso. Entonces, como que también ha sido parte de la mentalidad que me ha ayudado a no solamente mantenerme, sino poder seguir como que creciendo. Qué interesante lo que estás diciendo porque es como si hubieras hecho la fórmula de para poder crecer, no persigues. El dinero va a llegar, él te va a alcanzar, pero lo que quieres es progresar. Sí. Y para progresar, hablaste del crecimiento interno. Se te nota, se te ve, claramente sigues teniendo a tu coach porque se necesita para crecer. Pero hay cosas, bueno, una que te doy, no entregues exclusiva en Latinoamérica, no Ok, lo hagas, al gracias. menos que firmes con un manager de alguna de las agencias Ok, de Estados Unidos que te firme en español. ok.
y eventualmente en inglés, porque ya lo hablas, pero las tarifas son completamente distintas. Ok, En Latinoamérica solo hay 4 agencias y sí. cada una de las agencias tiene un perfil de clientes con base a cómo lo ha trabajado. Deja ese 95% y entrena, ya me metí en el podcast al revés, muchachos, Pero por favor. y entrena a tu directora comercial a Ajá, lo único que tú quieres hacer, que variaría ese 10%. En lugar del 95% que te ajá. hablen inbound, cambia 5%, 10% outbound para que tú llegues primero que nadie a las compañías que quieres contactar y que dominen la inteligencia artificial. De tal suerte que ese juego lo juegas tú estratégicamente. Y como eres bien Sí, estratégica, ya, estabas ya estoy hablando maquinando. de eso, exacto. Entonces Digo, yo voy a determina. sacar un presupuesto de que tengo de negocio, lo voy a Y meter. además, como ya lo haces, como yo me acuerdo una reunión que tuvimos en tu oficina, que es una súper oficina que tienes en Brickell, y hablaba con José y hablaba contigo, y me explicaban toda la base de datos y cómo Exma la Sí. podría aprovechar. Tú tienes una base de datos. Brutal. De facto, unas ya dicen la terminación de la cuenta, del arroba, es Así es. corporativa. Tomas todas y juegas el outbound. Primero, filtrando a quienes le quieres hablar. Ujú. Entonces, aquellas que tú les quieres hablar porque quieres que tengan IA, ahí hiciste outbound. Ahí puedes hacer el precio en paquete, crear el taller, you name it. Pero creo que esa es la manera en que terminas posicionándote en esa prueba. Y después va a pasar lo que ya pasa contigo. Sí, Y lo dijiste por acá. Una vez que me contratan, entrego. sí. Y como ya sabes que entregas y eso lo sabes hacer, pues simplemente es estar en ese perfil de empresas en donde básicamente vas a desarrollar otro spin-off que seguramente va a ser desarrollar talento femenino. Porque ahí viene una pregunta, es Sí. muy recurrente y Ujú. aunque ya me dijiste que no hay una fórmula, yo te la quiero hacer. A ver. Hay 3, máximo 4, voy a Mm. poner 5 para que no se me ofendan algunas speaker Exma, en el segmento, en la industria de las conferencias frecuentes, Sí. no hay más de 5 mujeres en el posicionamiento. Y entonces yo entreno, el 60% son mujeres, el 60% de mi audiencia son mujeres. Y este consejo estoy seguro que lo están esperando. No le llamemos fórmula, No, no, ok. pero pensemos en pasos. ¿Qué le falta a las Ujú. mujeres? Número 1, para criticarse menos como mujeres speakers. Y número 2, para poner más mujeres speakers en tarimas. Que sean consistentemente pedidas, ¿no? Porque las podemos poner en tarimas. Pero ¿qué les ha faltado para que sean más de 5? Yo creo que no lo quieren de verdad. Y aquí me meto a lo mejor y me estoy metiendo en un lío Es... del que no me... No, te voy a explicar por qué. Cuando digo no lo quieren de verdad, es que hay muchas limitaciones mentales que frenan. Por ejemplo, el problema número 1 de una mujer que tiene hijos, ¿vale? Es la culpa a dejar a su familia. Y esto es real. Y esto es real porque yo también lo sufrí. O sea, mi niña me decía, no te vayas cuando estaba mucho más pequeña, sobre todo cuando se activó mucho después de la pandemia. 2022 fue un año que se activó muchísimo. O sea, como que 21 yo hice unas cuantas presenciales, pero casi todo era virtual, ¿vale? O sea, 20 y 21 fue casi todo virtual. Y Emma decía, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y yo siempre empezaba y decía, mamá, Emma siempre, le decía a Emma, mamá siempre se va, pero mamá siempre vuelve. Empecé a trabajar el anclaje de que yo me iba y volvía, ¿no? Y siempre le hablé y le decía, ella me decía, ¿por qué te tienes que ir? Y yo le decía, es que yo no me tengo que ir. Yo me quiero ir. Entonces, claro, Wow, eso requiere wow. un trabajo y yo le explicaba. Hoy en día mi hija dice, mamá, yo no quiero que te vayas, pero vas a ser feliz y vas a ser feliz a la persona. Y le decía, exacto. Y yo la llamo, le involucro, le enseño todo, le mandan mensajes. Yo vengo con la maleta, honestamente, a quien más regalo le dan ahora es a mi hija. O sea, de verdad que yo vengo con la maleta como pueda, trayéndole cosas que le traen mis seguidores y mis clientes, ¿no? Entonces, creo que la culpa a nosotros no estar presentes. Entonces, algo que a mí me ayudó, que quizás le pueda ayudar, y esto es a papás y a mamás, fue que yo sentía culpa y fue por un espejo muy duro de que cuando yo estaba en casa, yo no estaba. Yo soy una mujer que le encanta construir negocios, modelos de negocio, a mí me encanta servir, me encanta ayudar a los demás, por eso doy mucho contenido gratis. Entonces, claro, yo todo el tiempo estoy maquinando y honro a esa mente privilegiada que tengo entrenada. No, no la castigo de que no pienses, esto no es un momento, no. Incluso si yo estoy con amigos, le digo, espera tu momento que se me ocurrió una idea, la apunto y sigo. Porque sé que es importante para mí honrar a quien yo soy como persona, como ser humano, ¿no? Entonces, yo
cuando sentía que me iba de viaje, yo quería estar en casa. Y cuando estaba en casa, me quería ir de viaje. Entonces me di cuenta que yo no practicaba la atención plena. Cuando yo cambié a decir, yo voy a valorar todo, o sea, yo estoy aquí, mi celular está apagado, está en modo avión, le avisé al esposo, o sea, mi hija va a estar en un play day hoy, yo voy a estar en reuniones, o sea, feliz. Y es un día libre, supuestamente, en Estados Unidos. Pero yo estoy feliz. Mi hija está haciendo algo que le hace feliz y yo también estoy haciendo algo que es feliz. Pero yo me pasé un fin de semana full en atención plena. ¿Entiendes? Entonces, claro, no voy a tener culpa por trabajar un día de fiesta, porque ya lo di todo cuando era el momento de darlo. Entonces yo le invitaría a las mujeres a que piensen en eso. Luego, otra cosa, tienes que hablar con tu pareja. O sea, si tú tienes una pareja, tú tienes que explicarle por qué este proyecto es importante para ti. Mira, que yo me senté con mi esposo y mi hija, yo le dije, papito, yo necesito que tú me apoyes. Y cuando tú me apoyes, que cuando yo me vaya, tú te tienes que quedar con la familia, la estructura, la niña, el colegio. Y adivina qué me dijo él en el 2024. Me dijo, yo también quiero hacer más tarimas que no sean las de nosotros. Y el año pasado empezamos a todo el que contactaba a Marca Vilma, le vendíamos a José también. Bueno, primero hicimos, que esto es lo que la gente otra no tiene visión. En el 24, todo el que me contrataba a mí, que a él le gustaba esa tarima, lo llevábamos gratis. Solamente pagar el billete porque él duerme conmigo. En el 25 lo pusimos también siempre vendiéndonos, mandaban el dossier de José y el dossier de Vilma. Y cuando a veces no había presupuesto, porque José comenzó con un presupuesto más bajito, empezó a ir. Y José, sus clientes son solo corporativos. Pues tiene ese perfil muy tech, ¿no? Entonces, fíjate cómo lo hemos hecho. O sea, él se motivó con mi éxito. O sea, mi éxito le contagió, pero porque tenemos una comunicación. Y ahí entra un rol muy importante que es mi madre. Mi madre enviudó hace ya 6 años. Entonces, claro, mi madre es la niñera más cool del mundo. Entonces, cuando tenemos que viajar los dos o algo así, mi mamá sí que me ayuda. Entonces, ahí viene la otra parte. Si de verdad esto es lo que tú quieres, pide ayuda y déjate ayudar. ¿Qué significa esto? De vulnerablemente, mami, tienes que venir. Yo ya lo tengo contabilizado, que hay eventos que mi mamá tiene que venir. O si yo me voy una semana entera para ayudar a mi esposo en la dinámica, mi mamá viene porque nosotros no tenemos nanny full time. Tenemos ayuda en casa, pero no de niñera. Entonces, para mí es importante saber que yo me voy de viaje y mi hija, si no está con su mamá o su papá, está con su abuela, ¿vale? Que fue la mujer que a mí me crió. Entonces, ves, es como que toda esa dinámica. Entonces, mucha gente busca excusas. Yo te busco solución. Entonces, lo primero es que tú de verdad quieres dedicarte a esto. Esto no es fácil. Fer, tú lo sabes, tú te dedicas. Esto es un negocio que fue pensado principalmente para una figura masculina. O sea, ustedes manejan como que las emociones diferentes, salir de casa, son muy ligeros. La maleta de ustedes, o sea, si tú ves mi maleta, la No, mitad es producción. Y más la tuya, porque Yo me he visto definiste paletas y todo tu demás. suceso. Exacto. Yo llevo 3 pares de zapatos, que el outfit, o sea, todo. Tú me contratas, quiero un meet and greet, yo llevo otra ropa para el meet and greet. O sea, yo me tomo muy en serio todo lo que hay. Y de producción, yo me produzco yo misma. Mi esposo se va de viaje y su maleta es la misma, solo cambia la chaqueta. Entonces, claro, hay todo como una producción. Los micrófonos, Fernando, o sea, yo hoy puedo llevar estos pendientes. Yo tuve que cambiar todos mis pendientes porque estos pendientes chocan todo el rato. Taca, taca, taca. O sea, hay un montón de cosas que yo tuve que adaptarme. Las petacas no están hechas para mujer. Yo tengo que usar siempre cinturones para poder enganchar la petaca y nadie se da cuenta de esos pequeños detalles. O sea, es como que un cambio. Entonces, si de verdad lo quieres, tú vas a tener que aceptar que hay cosas que tú vas a tener que ceder, que a lo mejor van en contra de todo, hasta la forma, honestamente, en que tú te vistes. O sea, juega parte del rol. O sea, yo la ropa que elijo es estratégica. O sea, no es porque es la que más deseo ese día, ¿sabes? Entonces, como que son pequeños detalles. Pero si de verdad es algo que tú sueñas, hay una forma de hacerlo. Y somos un equipo. Y tápate las orejas con lo que la gente te diga, porque a mí Fer me decían, te va a cambiar por otra, tu marido te va a dejar si tú sigues viajando. Y yo decía, bueno, yo tengo una teoría donde entra un tercero porque hay un espacio y yo me aseguro que mi marido no tenga espacio, ¿sabes? Yo también soy una gran esposa, o sea, y estoy ahí, tenemos comunicación. Luego, yo recibo comentarios al día de hoy, Fernando, todavía que me dicen, ¿con quién se quedó la niña? Que esa viene de una follow-up de que te van a juzgar. Están esperando que tú le digas que se quedó con una niñera. Pero como yo le digo, no, se quedó con el esposo y le respondo para atrás y le digo, mi corazón, si fuera mi esposo el que viajara, ¿tú le preguntaras con quién se queda la niña? Ay, no te lo tomes tan a personal. Y yo, no, vamos a reeducar la situación.
Hoy en día hay más igualdad en todo, en posiciones de trabajo, en temas de liderazgo, en mujeres autores. O sea, Mel Robbins, tengo que buscar la última cifra, pero cuando fue al programa Jimmy Fallon llevaba 7 millones de copias vendidas en 7 meses. Se estaba a punto de convertir su nuevo libro en el libro de no ficción que más rápido había generado ventas. Y fue una mujer. Marian Rojas lo ha hecho en español. Entonces, cuando hay mujeres que rompen estos récords, hey, tómenselo como una motivación. Yo digo, gracias, lo lograste tú, yo también lo puedo lograr. Yo veo a Marianne y a Mel Robbins, yo digo, ya, yo puedo entonces vender 10 millones de copias. A lo mejor me toma 10 años, pero las voy a vender. Entonces, como que tómate eso de motivación, pero no empieza a criticar, porque las mujeres siempre estamos criticando. Sabrá Dios lo que hace. Tiene a la niña abandonada, la niña seguro que le va mal en el... O sea, empezamos como a criticar y a juzgar en vez de decir, pues voy a crear un plan también para yo lograrlo. También es verdad, Fernando, que hablo desde un privilegio. Todo lo que yo hoy puedo hacer como speaker es desde el resultado de que he administrado bien mis finanzas, de que tengo todo organizado, de que mis empresas no dependen de mí, porque yo ahora pienso que tengo clientes que quieren ser speaker, pero si ellas no están en el 1 a 1, no generan ingresos. Y comenzar como una carrera de speaker, tú no vas a comenzar con unos precios aquí arriba, ¿verdad? Tú tienes que empezar como que, o sea, yo me acuerdo, mi primera conferencia la cobré a 500, 1000, 1500, o sea, yo fui subiendo, Claro. ¿me entiendes? O sea, yo no me he ido de madre. Entonces también entiendo que hoy hablo desde un privilegio de poder decirte como todo esto, que a lo mejor es, mira, yo le digo a todas las mujeres, ¿tú quieres ser speaker? Tienes que grabar podcast. A mí, locutar me cambió totalmente mi dicción, mi comunicación, crea contenidos. Mientras tú no te contrates en otra plataforma, créate tu propia plataforma y entrénate en lo que tú desarrollas unas condiciones, primero mentales, practica la atención plena, pide equipo, créate como tu ecosistema de apoyo, Fer, porque yo te puedo decir, yo tengo a la coach en nómina, tengo el estilista en nómina. ¿Vale? O sea, esto que yo te hoy vestido me lo hizo mi estilista, cada maleta. Ella está en nómina también hace 7 años, que eso es lo que la gente no ve. Lo que yo me gasto en peluquería, en cuidado, pero, o sea, todo eso es parte de una nómina y de unas cosas que yo las pongo a la ecuación. Pero es porque lo quiero, Fer, porque yo cuando me subo a esa tarima, te lo juro, mi Fer, que yo siento que es el lugar donde yo pertenezco a estar. Ese es mi lugar feliz. A mí el tiempo se me pasa volando. Yo lo disfruto. Yo no estoy pensando que se acabe. Ya quiero terminar. Y además yo me gozo todo, Fer. Antes de subir a la tarima, el networking, el después, la cena, los viajes, el spa que me doy. O sea, yo me gozo todo el journey. Entonces, a mí me hace sentido. Y si alguna mujer está dudando de qué pasa con su matrimonio, te voy a decir la verdad. El éxito de mi matrimonio es que yo viajo. Claro. Porque yo cada vez que dejo a mi esposo digo, mierda, este es el hombre con el que yo me quiero pasar el resto de mi vida. Y cuando estamos juntos, no cada uno con su celular. Entonces yo te puedo decir el día de hoy que nuestro matrimonio cada vez está más sólido, sobre todo emprendiendo juntos, porque yo viajo y él también viaja. Mira, anoté tanto y tenemos que ir cerrando el programa. Estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar. Te agradezco enormemente. No, gracias a ti, mi Fer. El resumen me gusta mucho hacerlo desde esta parte que dice, pasa de excusas a soluciones. No te contratan para una conferencia, crea tu propio ecosistema, invierte en ti, crea tu marca y desarrolla tu marca personal. Eso significa invertir también en la producción de tu marca personal, que te hace diferente. Crea un grupo de apoyo. En este caso, deja de culparte. Habla con tus hijos, habla con tu marido. Entiende claramente que hay que honrar quién eres. Hay que tener atención plena en los momentos para no estar aquí o estar allá. Y todo eso es súper importante en este rol, que además de todo te ha permitido estar con John Maxwell, con Tony Robbins. Has estado en muchísimos lugares. De verdad, admirable lo que has logrado. Admirable seguirte el paso. 2 últimas preguntas que Claro. tengo. La primera es para Exma Ok. / para Fernando Ansúrez, porque Ok. parte de este podcast es Ajá. que Exma le dé el permiso a Fernando Ansúrez de ir construyendo más su marca personal. Amen. Entonces, dame una recomendación desde lo que me conoces como marca personal, porque lo que voy a poner en este cuaderno Ok. lo voy a escribir. Esa es la penúltima pregunta. Yo creo que lo que yo más admiro de ti
es tu resiliencia. O sea, yo creo que tú tienes una de las mentalidades más inquebrantables que yo he conocido en mi industria. O sea, y mira, Fer, que gracias a Dios este trabajo es tan lindo de speaker que yo he conocido a empresarios de esos que nunca van a subir un post en redes sociales, pero son la meca de la meca. O sea, y a mí me gusta preguntar igual que a ti. Entonces, he aprendido un montón. Pero la forma en la que si las cosas salen bien, cómo eso te lleva al próximo trampolín. Pero es que no importa si tú tienes un obstáculo. Y, por ejemplo, yo amaría aprender mucho más de eso, porque si yo te confieso, yo cuando fracaso lo llevo fatal. O sea, no, mira, no es que yo lo llevo mal, Fer, es que yo lo llevo horrible. O sea, yo tengo que activar un sistema de ayuda, ¿no? Entonces yo creo que para mí eso es uno de tus superpoderes, porque todo lo que tú has logrado, la red de contacto que tú tienes y todo lo demás, eso te diferencia. Y yo sé que tú eres un gran divulgador, un gran escritor y tú has escrito mucho el tema de networking, pero yo creo que mucha gente está compartiendo el resultado, pero no comparten el journey before destination. Entonces yo creo que ya hay muchos expertos en destination, cómo llegar al destination, pero no en cómo es el journey. Entonces yo creo que ahí sería súper cool ver desde qué pilares, desde qué punto tú te sientes cómodo. Por supuesto, si yo te tuviera, yo a ti nada más te haría, nunca te pondría casi en plano de frente a cámara, te pondría solamente planos de opinión, porque eres tan brillante, tienes tanto conocimiento, has hablado con tantas personas, o sea, yo no me imagino como tu WhatsApp. O sea, ¿sabes? O Es una sea, buena pregunta. ¿Cómo es mi WhatsApp? ¿cómo es tu WhatsApp? O sea, con todo, porque además tú keep the game. O sea, yo te mando un WhatsApp y tú estás respondiendo, pero yo he estado al lado tuyo. Yo sé que tú estás respondiendo a otras personas también. O sea, cuando tú estás trabajando, o sea, tú de verdad cultivas tus relaciones. Entonces yo buscaría algo como un océano azul en medio de este océano rojo, porque evidentemente a nivel de empresas, de éxito, tú puedes hablar de todo eso, claro que sí. Pero no hay casi nadie hablando del journey, de todo lo que hay. Y cuando hablo de journey, ni siquiera hablo de que, porque uno puede polarizar de forma negativa o positiva. Polarizar, tú puedes quedarte nada más con lo malo y eso hace que atraiga mucha audiencia, que quizás sienta similitud con lo malo. No, yo creo que el journey es bueno y malo, tiene altas y bajas y es como todo el journey. Pero sí es verdad que todo el tiempo es como tú creaste una plataforma para darle plataformas a otros. Ujú. Pero casi no te hemos escuchado, porque aunque tú te subes un rato y fueron 20 speakers, vienes al podcast y tú cuentas algo tuyo, pero es todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que ese es el momento que escuchemos a Fernando. Me gusta mucho. Yo creo que ese es el momento. Entonces te diría que busque y plano de opinión, o sea, como conversaciones reales, pero que te cojan el plano de opinión, porque cuando nos graban en la cámara lateral hay un valor muy grande, no solamente porque está de moda y los algoritmos lo promocionan mucho mejor, eso todo se ha dicho, eso está bien estudiado y hay evidencia de números, pero yo siento que es en el momento en donde tú no te estás enfocando en mirar a la cámara, sino en qué sientes, ¿vale? En quién eres, ¿no? En no quedar bien con los demás, sino como que hablar y explorar. Entonces, Me encanta. Y recuerden, parte de esto, todas las notas que estamos tomando con Vilma las voy a convertir en un PDF. Me encanta escribir, así que pronto les voy a decir cómo las pueden descargar. Y sobre todo, me voy a quedar una idea de cada podcast y voy a empezar a hacerlo. qué cool. Y lo voy a documentar. Me Ay, me gusta, encanta. porque esto es lo primero que me llevo de ti, documentarlo. Y me lleva a la última pregunta. Ajá. Tú ya sabes, o debes de saber, y si no quiero que lo sepas, que eres del 1% que está haciendo la diferencia en el mundo hispano. Siéntelo, créetelo. No, Y te lo digo con de verdad, humildad, con humildad, con con humildad lo siento. cariño, te lo digo con convicción, con vehemencia. Eres del 1% que está haciendo la diferencia en el planeta. Amen. ¿Cuál es la diferencia que quieres hacer? Imagínate que te está escuchando todo el mundo, todo el mundo. Habla en voz alta. Eres la única persona que viene a hacer la diferencia en este planeta. ¿En qué? En generosidad y prosperidad. Es decir, durante muchos años a mí me dijeron que tenía que elegir entre ser feliz o tener éxito profesional y tener riqueza financiera. Y cuando empecé a trabajar, empecé a generar muy buena prosperidad. ¿Gracias a qué? A ser generosa, a dar mucho, 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 a sembrar muchas semillas, ¿vale? Sabiendo que algunas iban a funcionar, que otras no, pero haciéndolas desde el corazón. Y sobre todo siempre honrando a la Vilma, que cuando comenzó quería todo gratis. Prefería estudiar 8 horas que contratar un mentor 1 a 1, porque tenía esa limitación financiera. No, mejor esto gratis, ¿no? Entonces, sé que hay muchas Vilmas de cuando comenzó en el mundo y quiero
ser parte de su historia dándole algo, aunque nunca me lo reconozcan, aunque la vida nunca nos vaya. Y que me di cuenta que eso me generó mucha prosperidad. Pero que me di cuenta cuando acumulé la prosperidad, después de que te compras lo que quieres, tus sueños, ya sabes, todos tus caprichos. Dices, cuando ya hay gente que le compra su casa a sus padres, hay gente que, no sé, lo que a ti te haga, ¿no? Cuando tú llegas a esa cima, tú empiezas a hacer uso de tu dinero, de todo lo que tú siempre habías soñado. Luego de que tú te compras todo a ti y tú das, porque siempre damos, ya no presione a la familia o tú lo hagas voluntario, te das cuenta que la razón por la cual Dios te dio talento y tú los honraste siendo un doer es para que la prosperidad es generosidad compartida, es compartir tu dinero con los demás, es compartir todo lo que tienes con los demás. Entonces yo quiero que me recuerden por esa persona que te recuerda que ser generosos es importante y que a veces se olvida. Yo vivo haciendo un montón de acciones, ¿vale? Nunca lo grabo, nunca lo documento, o sea, dándole a la gente. Y la gente a veces me dice, pero es demasiado lo que me estás dando. No sé, alguien que me lleva las bolsas. La persona, ahora estoy haciendo en todos los viajes, las personas que están en los baños, dándole dinero, porque nadie le da dinero a ellos. El camarero todo el mundo le da, pero ¿quién le da a la que limpia los baños de los aeropuertos que uno siempre transita ahí? Y me dicen, señora, pero que esto es demasiado, que yo se lo multiplique. Y digo yo, no, lo que quiero es que te recuerdes que este acto y que sigas difundiéndolo en el mundo, porque si más personas somos educadas, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal te va? Si más personas compartimos nuestra prosperidad, pues habrá una ambición alineada a una misión. Y eso es lo que yo soy. Confieso que soy una mujer ambiciosa, pero por esta misión, ¿vale? De que mientras más puedo generar, más puedo devolver, más puedo compartir. Y mi oración todos los días, cuando me llega un pago, ¿no? Yo subí mi tarifa este año y cuando llegó la primera transferencia del año, tarifa nueva, yo como que, Diosito, mándame más para yo poder compartir más. O sea, esa es mi oración, ¿sabes? O sea, manda más que tú sabes que yo reparto más. Generosidad antes y generosidad después. Eso es lo que yo te puedo decir que hoy en día lo que yo le puedo llamar a sentir como, ni siquiera es tanto felicidad, porque la felicidad puede ser como momentánea, no por momentos, sino como plenitud, de sentirme que yo estoy en el lugar correcto, haciendo lo correcto porque quiero y no porque debo, que durante mucho tiempo yo hice mucho más de lo que debía hacer que lo que Vilma quería hacer. Amén. Ese es mi llamado y eso es lo que me genera plenitud, generosidad y prosperidad. Que haya muchas semillas sembradas y que eso se convierta en una gran cadena de favores. Pues que ese sea tu año, que te Amen. multipliques, que sea exponencial, que sea épico, de mucho crecimiento y, como sabes, abiertas las puertas de todo lo que podamos co-crear y colaborar. Gracias inmensas por estar en este espacio. Aprendimos mucho y recuerden activar las notificaciones, eso que le llaman campanita, y nos vemos en algún otro capítulo. Vilma, muchísimas gracias. Gracias a ti, mi querido Fer. Nos Hasta la vemos pronto. próxima. Adiós.